de alegría, pero de un profundo sentimiento de gratitud, Señor, delante de ti te adoramos. Estamos delante de tu presencia, Señor, no confiando en nuestras fuerzas, no confiando, Señor, en nuestros méritos, sino única y exclusivamente en ti, Señor Jesucristo, en tu gracia, en tu misericordia, en tu obra redentora en la cruz del Calvario, en tu sangre preciosa, Señor, que fue derramada, Señor, por tu pueblo, por los escogidos. Señor, nos atrevemos a estar delante de tu presencia confiando, Señor, única y exclusivamente, Señor, en tu intercesión a nuestro favor en este momento. Señor, y te adoramos, Señor, y te damos gracias, Santísimo Dios, primeramente por revelarte a nuestras vidas. Señor, te adoramos y te damos gracias en esta mañana por esa salvación tan grande, tan maravillosa que tú nos has concedido, oh Santísimo Dios, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu pueblo. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu iglesia. Señor, no somos dignos. Señor, no hay mérito en nosotros. Es solamente porque a ti te ha placido, Señor. Es esa expresión de tu bondad, de tu gracia, de tu misericordia sobre nosotros. Gracias, Santísimo Dios. Gracias por concedernos, bendito Dios, ser parte de tu familia, de tu cuerpo, Señor, del cuerpo de la iglesia, Señor. Gracias, bendito Dios. Y te adoramos, Señor, porque reconocemos que solamente tú eres Dios. No hay Dios fuera de ti, Señor. Y por eso en esta mañana a ti rendimos nuestra alabanza, nuestra adoración. A ti ofrecemos y rendimos nuestro culto público de adoración, Señor. Es única y exclusivamente a ti. A ti, Divina Trinidad, Señor. Te adoramos en esta mañana y te damos gracias, Señor. Porque si estamos aquí es porque tú nos has concedido, Señor, la vida, la fuerza, la salud. Es porque en esta semana tú nos has guardado, tú nos has protegido, Señor, y tú nos has bendecido, Señor. A ti atribuimos todo don perfecto, Señor, toda buena dádiva, Señor. A ti toda la gloria, la alabanza y la adoración. Rogamos, Señor, tu guianza, tu dirección, Señor, en nuestro culto. Rogamos, Señor, serte agradables a ti. Señor, que todo lo que hagamos como parte de nuestro culto público, te rogamos, Señor, sea conforme y de acuerdo a lo que tú has determinado y establecido en tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, guíanos en nuestras oraciones, en nuestras lecturas bíblicas, Señor. Guíanos, Señor, en nuestros cánticos de adoración a ti, Señor. Bendito Dios, te rogamos que seas tú el que brille, Señor, y que tú recibas toda la gloria, oh Santísimo Dios. Te rogamos por la predicación de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, para que seas tú el que brille y resplandezca, oh Santísimo Dios, a través de la predicación de tu palabra. Te rogamos por el predicador, Señor, asístele por tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos, bendito Dios, para que le guíes, ilumínale y a través de él concédenos luz en tu bendita palabra por tu Espíritu Santo, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos en esta mañana. Concédenos que a través de la exposición de tu palabra, Señor, se nos ha recordado tu bendito y glorioso evangelio, Señor. Y que al recordársenos el evangelio, tu evangelio, Señor Jesucristo, entonces, Señor, te adoremos, Señor, estamos delante de tu presencia con un corazón agradecido. También que seamos edificados, Señor, que seamos muy edificados, que seamos muy bendecidos por tu palabra, Señor, y que podamos crecer en el conocimiento de ti, oh Señor. Te lo rogamos, bendito Dios, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. A ti toda la gloria, la alabanza, la adoración, Señor, y a ti toda la gratitud en nuestras vidas, Señor. Gracias en esta mañana. En Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia dice, amén, gloria al Señor. Yo le invito, amados hermanos, para que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías,
El Señor nos ha concedido, amados hermanos, terminar la lectura del libro del profeta Isaías. Y en el orden que llevamos, amados hermanos, hoy nos corresponde leer entonces, empezar la lectura del libro del profeta Jeremías. Y hoy nos corresponde el capítulo 1. Es nuestra lectura congregacional, amados hermanos, por tanto vamos a hacerlo de forma antifonal. Muy bien, estamos todos. Dice la bendita, gloriosa y todo suficiente palabra del Señor. Jeremías 1:1 en adelante, dice la palabra del Señor. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no voy a hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No tengas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mar sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová.
para librarte. Gloria al Señor, la lectura de su palabra. Amados hermanos, vamos a adorar también al Señor. Vamos a cantar himnos para el Señor. Primero, amados hermanos, vamos a entonar el himno número 144, Cordero de Gloria. Amados hermanos, también el himno número 329, Fuente de la vida eterna. Que los
Amén, gloria al Señor. Finalmente, amados hermanos, tenemos el himno número 524. Hay un precioso manantial. Hay un precioso manantial y sangre de madre que purifica cada alma, ese es su el cuerpo de
Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, amados hermanos, que nos concede orar el Evangelio, leer el Evangelio, cantar el Evangelio y en un momento también predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito, hermanos, así como están de pie, por favor, abra su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 17 de la palabra del Señor. Éxodo, capítulo 17. Y vamos a leer en esta mañana, amados hermanos, los primeros 7 versículos de la palabra del Señor. Éxodo, capítulo 17, versículos de 1 al 7. Yo leo, por favor, síganme en la lectura. Dice la bendita palabra del Señor. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Machá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Señor, gracias en esta mañana por concedernos leer tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Gracias por concedernos poder leerla con toda libertad, Señor, libremente. Señor, hoy nos unimos a los millones de nuestros hermanos, Señor, en todo el mundo. Están reunidos, Señor, en torno a tu bendita palabra. Señor, y te damos gracias, porque nosotros hoy aquí, en este lugar, Señor, en nuestra nación, en nuestro país, podemos libremente reunirnos para leer, para cantar y predicar tu palabra. Pero, Señor, en esta mañana rogamos, Señor, por todos nuestros hermanos, por todos los pastores y misioneros, Señor, que están en diferentes lugares, que tal vez en esta misma mañana o en otro momento de tu día santo estarán predicando tu palabra. Señor, tal vez corriendo en riesgo sus propias vidas, Señor. Rogamos por nuestros hermanos que están predicando tu palabra, Señor, por los misioneros, Señor, y que no pueden hacerlo de forma libre, Señor. Rogamos por ellos, Padre Santo, para que los guardes, para que los protejas, los libres de todo mal, de todo peligro, y para que bendiga su predicación, Señor, para que les conceda, Señor, que sean añadidos a sus iglesias, a esas iglesias,
los que han de ser salvos. Te rogamos, bendito Dios, para que tu evangelio, tu palabra santa, Señor, tu evangelio sea extendido a todas las naciones, Señor, hasta lo último de la tierra. Señor, te rogamos por aquellos hermanos en aquellas iglesias, Señor, que no se pueden reunir libremente. Señor, para que los guardes, los protejas, para que quites todo temor, para que quites todo miedo, Señor. Pero para que aún si fuera necesario, les dé la fuerza y el valor, Señor, para dar testimonio de ti. Y si fuera necesario, a una costa de sus vidas, Señor. Te rogamos por la predicación de tu bendita palabra de esta mañana. Te damos gracias, bendito Dios, por la vida de nuestro hermano Danilo Campos, Señor, en esta mañana. Señor, y rogamos para que lo uses poderosamente en esta mañana. Asístelo, Señor, por tu Espíritu Santo. Bendito Dios, asístelo. Te rogamos, Señor, en esta mañana, Señor. Y rogamos, bendito Dios, para que por tu Espíritu Santo y a través de él, Señor, nos instruyas, nos enseñes en tu palabra, Señor. Anhelamos oír tu palabra. Anhelamos escuchar tu Evangelio Santo. Concédenos, pues te rogamos, no solamente ser oidores, olvidadizos, Señor, de tu palabra, sino concédenos ser hacedores de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en esta mañana, Señor, una acción de gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Invito a mi hermano Danilo. Él nos acompaña de nuestra amada iglesia, de Señor Jesús. Nosotros enviamos saludos a la iglesia, a nuestra amada iglesia de Señor Jesús. Así que por los saludos, amado hermano. Y damos gracias al Señor por tu vida. Buenos días, hermanos amados. Buenos días, Señor. Todos. Un nuevo día del Señor, nuestro descanso en este peregrinaje y tiempo especial para que nos reunamos a escuchar su palabra. Listo. Los invito a que tomemos asiento entonces. Muchos saludos de los pastores de nuestra iglesia, de Señor Jesús, de los hermanos, y muy agradecidos con nosotros. Estamos con el hermano Brian, es candidato a diácono también en nuestra iglesia, que nos está acompañando, y muy contentos de estar con ustedes. Amamos mucho al pastor Fernando, a su familia, a ustedes como hermanos. Y gracias al Señor que nos permite tener iglesias bíblicas en nuestra ciudad, donde les cuento antes de empezar la prédica rápidamente, hace 11 años, 10 años, cuando llegué a la Reforma, yo empecé a conocer y yo la verdad no veía iglesias bíblicas en Cali. Y yo ya llevo en mi trabajo 19 años en una empresa, muy bien, y estaba bien remunerado en ese momento y todo, pero yo le decía a mi esposa, tenemos que buscar una iglesia, y si no hay una iglesia, nos toca irnos, así sea de Cali, del país, pero hay que buscar una iglesia bíblica. Y bueno, ver cómo Dios ha ido cada día extendiendo el Evangelio a Latinoamérica y vean en nuestra ciudad tener iglesias bíblicas como la nuestra. Nos salimos para conocerlo y buscar. Entonces vamos a hacer una pequeña oración ahí donde están, antes de iniciar. Amado Dios, gracias por este tiempo especial. Solo tú, Señor, eres el que nos ha traído y nos ha convocado para adorarte, rendirte culto y escuchar tu palabra, Señor. El alimento, Señor, que nuestra alma necesita. Las palabras de vida eterna, Señor, como lo decía el apóstol Pedro. Gracias, Señor, por que cada día el Señor Dios nos alimentas por medio de tu palabra. Dirige este sermón, Señor. Ayuda a los hermanos a poner atención, a llevar todo el hilo del sermón al predicador. Señor, ayúdalo en sus incapacidades, siendo una vasija, para que todo lo que se haga
conforme a tu voluntad y solo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a tener como título en el sermón de esta mañana, Cristo, la roca de nuestra redención. Éxodo 17, del 1 al 7. Antes de leerlo, voy a hacer una pequeña introducción. El libro del Éxodo es fascinante. No es solo una historia antigua, sino que es una ventana gloriosa que menciona de principio a fin el Evangelio. En sus palabras y en cada uno de sus 40 capítulos resplandece Cristo por todos lados. Lo vemos en Moisés, el mediador y libertador que prefigura al gran Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Lo contemplamos en la zarza ardiente, donde Dios reveló su nombre como el gran yo soy, nombre que nuestro Señor Jesucristo utilizó 7 veces en el Evangelio de Juan para hablar de su divinidad y de su obra. Lo vemos en el Cordero Pascual, cuya sangre libró al pueblo de Israel de la ira de Dios en ese tiempo. Imagen perfecta del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, que murió por sus escogidos. Lo vemos también en el desierto, donde Israel pecó durante 40 años, pero donde Cristo triunfó en 40 días, venciendo al tentador con absoluta y perfecta obediencia. Lo vemos también en el tabernáculo. 13 capítulos del Éxodo mencionan el tabernáculo, la construcción mandada por parte de Dios, donde Dios habitaba en medio de su pueblo y que cumple lo que menciona Juan 1:14, hablando de Jesús, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra en el original griego es tabernaculizó, haciendo referencia al tabernáculo. Tabernaculizó entre nosotros. Como dice Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en esta mañana, el pasaje que nos reúne, lo veremos una vez más como la roca de nuestra redención, que es precisamente el título de nuestro sermón. El sermón lo vamos a estudiar en 3 partes. La primera parte es el versículo 1, que lo hemos llamado la prueba enviada por Dios. El punto número 2 es la acusación contra Dios, versículos 2 al 4 y el versículo 7. Y el punto número 3, la respuesta de Dios, que lo veremos en los versículos 5 y 6. Entonces iniciemos, hermanos, nuestro punto número 1, con el versículo 1, y que tiene como título la prueba enviada por Dios. Estamos ahí entonces en Éxodo 17, vamos a leer en nuestras Biblias el versículo 1, que dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Cuál es el contexto de nuestro pasaje de estudio? Hace poco, el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto por mano poderosa de Dios. Ellos habían estado esclavizados por 430 años y gran parte de ese tiempo fue en esclavitud. Dios, en su gracia y misericordia para con su pueblo, envió 10 plagas contra la nación de Egipto que los estaba esclavizando, para que salieran al desierto a adorarlo y posteriormente llevarlos a la tierra prometida que él les había dicho por medio de Moisés que les daría. En esta liberación encontramos a Dios dividiendo el mar Rojo en 2, trayendo en el mismo evento salvación y juicio. Salvación para su pueblo
al pasar como por tierra seca, y juicio contra este pueblo egipcio y al faraón y a todo su ejército, quien los tenía esclavizados. Cuando uno va leyendo la historia de la redención y llegamos al libro del Éxodo, hay algo que nos llama mucho la atención, y es que Dios, en vez de guiarlos por el camino más rápido hacia la tierra prometida, Dios decide internarlos en el desierto. Versículo 1. Si quieren, acomodemos el sonido, que hay un ruido. Listo. Ahí estamos bien. Eso, perfecto. Sí, está muy bien. Ahí es. Entonces, versículo 1, volvámoslo a leer. Llama la atención, ¿por qué Dios los estaba llevando por el camino más difícil? Versículo 1, Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, ¿conforme a qué? Al mandamiento de Jehová. Fue Dios el que quiso que ellos llevaran la ruta más difícil, porque tenía un propósito en su plan. Vamos a Deuteronomio, capítulo 8, donde leeremos ese propósito. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, que nos dice así. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La prueba era parte del plan de Dios para con su pueblo, y ahí es donde nos debemos preguntar, ¿por qué Dios utiliza las pruebas cuando nos lo envía a nosotros, su pueblo? ¿Por qué? La respuesta es porque las pruebas muestran realmente quiénes son los verdaderos creyentes. El falso creyente tiene una reacción característica cuando vienen las pruebas: la queja y la murmuración, el desánimo. En cambio, el verdadero creyente tiene una reacción característica cuando vienen las pruebas. Se postra ante tu Señor, ante el Rey de Reyes. Nos postramos y le decimos: Señor, ayúdanos. Y dice, terminando el versículo 1, y no había agua para que el pueblo bebiese. Vemos entonces la prueba enviada por Dios. Están en el desierto, pero no hay agua. Imaginémonos en ese momento. ¿Qué debían haber hecho? Recordar lo que Dios había hecho en el pasado y rendirse a su Señor pidiendo por ayuda. Dios les había prometido que los llevaría a la tierra prometida, y esa promesa llevaba en sí la determinación de Dios de cuidarlos y sustentarlos. Debían confiar en Él, ya que Dios les había demostrado plaga tras plaga, abriendo el mar rojo. Y como lo mencionan los capítulos anteriores a nuestro texto de estudio, en los capítulos 15 y 16, se describe cómo les había dado agua, les había dado maná y les había dado codornices, donde les confirmaba que los iba a llevar de su mano. Dios había sido claro con ellos, había mostrado todo su poder. Yo les había dicho, para mí no hay nada imposible. Oren, humíllense, que yo los voy a ayudar. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Y eso nos lleva al segundo punto de nuestro sermón, los versículos 2 al 4 y el versículo 7, que tenemos como nombre la acusación contra Dios. Leamos entonces el versículo 2, 3 y 4 y saltamos al versículo 7. Esta fue la respuesta de ese pueblo después
de todo lo que habían visto de parte de Dios. Miren la respuesta de este pueblo. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué alteráis? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrean. Saltemos hasta el versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El pueblo de Israel, en vez de rendirse ante el Señor y clamar en oración por su ayuda, lo que hicieron fue quejarse ante Dios y levantaron su puño contra su hacedor. Es un desafío de frente contra Dios. Esta situación en la que Dios los había llevado desnudó su corazón y mostraba realmente quién era este pueblo. Un pueblo necio que realmente no creía en Dios como su Señor. Eran desagradecidos y rebeldes de corazón. Esta es la cuarta vez que el pueblo de Dios se quejaba contra Dios después de haberlos liberado de la esclavitud en Egipto. Leamos, vamos atrás, las primeras 3 quejas anteriores a la que menciona nuestro texto de estudio. Vamos al capítulo 14, unas páginas allá atrás. Éxodo capítulo 14, versículo 11 y 12. Éxodo capítulo 14, versículo 11 y 12. Esta fue la primera queja. Dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que nos hablamos? ¿No es esto lo que te hablamos en el desierto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Saltemos al capítulo 15, versículo 24, para leer la segunda queja. Capítulo 15, versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y saltemos un capítulo más, al 16, capítulo 16, versos 2 y 3. La tercera queja y murmuración. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y la cuarta queja es la que menciona nuestro texto de estudio en el 17:2. Leámoslo nuevamente. Y altercó el pueblo con Moisés. La palabra altercar proviene de la raíz hebrea rib, que describe una acción legal. Como dice Edmund Clooney, desafortunadamente la palabra altercar no expresa de manera adecuada el significado del término en hebreo. Este es un término legal que describe la institución de una demanda. El verbo describe una acción legal. Significa demandar, presentar cargos en un litigio. Aunque ya se habían quejado 3 veces anteriormente, en la historia que nos narra nuestro texto de estudio hay una diferencia muy marcada y significativa. Esta vez el pueblo llevó a Dios a juicio. Iniciaron un proceso legal contra él.
el pueblo decide entablar una demanda judicial contra Moisés y por ende contra Dios. La acción legal que el pueblo propuso fue primero tomar a Moisés. Acusaban a Moisés de haberlos traicionado, por lo cual debía ser ejecutado. Como dice Nancy Guti, acusaron a Moisés de intento de asesinato, diciendo que los había sacado al desierto para matarlos de sed. Se hicieron acusadores, jueces, jurados y verdugos, y pretendieron ejecutar la sentencia de muerte a Moisés mediante lapidación. Esto es tremendo, porque Moisés había entregado su vida entera, la entregó en favor de este pueblo. Dejó las riquezas de Egipto, siendo adoptado por la hija del faraón, teniéndolo todo, lo que este mundo terrenal ofrece, pero lo dejó todo por este pueblo. Se había entregado totalmente a ese pueblo. Había sido usado por Dios para liberarlos de una esclavitud infernal en la que estaban en Egipto, para llevarlos a una tierra maravillosa donde Dios iba a morar en medio de su pueblo. Pero este pueblo ahora acusaba a Dios y a Moisés de quererlos matar en el desierto. Esto es crueldad, mis hermanos. Esto es maldad en su máxima expresión. Los israelitas hicieron tres declaraciones muy fuertes contra Moisés y contra Dios. Primero dijeron, versículo 2 de nuestro texto de estudio, danos agua para que bebamos. Aquí pusieron en duda ¿qué? La provisión de Dios. Pusieron en duda su provisión. Lo segundo que dijeron los israelitas y que encontramos en el versículo 3, que dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Aquí están poniendo en duda la protección de Dios. Y la tercera cosa que afirmaron los israelitas y que encontramos en el versículo 7 fue decir al final, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En este caso, pusieron en duda la presencia de Dios que los estaba llevando de su mano hacia la tierra prometida. Entonces, pusieron en duda la provisión de Dios, la protección de Dios y la presencia de Dios. Este pueblo sufría de una especie de amnesia espiritual. Muy pronto habían olvidado lo que relatan los capítulos anteriores a nuestro texto de estudio, donde se resalta la respuesta de Dios a las tres quejas que acabamos de mencionar hace unos minutos. Con respecto a la queja de falta de provisión, Dios había provisto para ello. Primero convirtió el agua amarga en agua dulce. Veámoslo en el capítulo 15, por favor, de nuestras Biblias. Ahí atrásito también. Capítulo 15, versículos del 24 al 25. Cómo Dios había convertido el agua amarga en agua dulce contra la primera queja de falta de provisión de este pueblo. Leámoslo en el versículo 24 y 25 del capítulo 15. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Esta fue la primera queja. Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Así les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y luego los alimentó en el desierto con maná y codornices. No solo fue agua. Miremos el 16, capítulo 16, versículos 12 y 13, donde no solo agua, sino maná y codornices. Éxodo 16, versos 12 y 13 dice así: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde,
Subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Dios les había dado el alimento. Con respecto a la queja de falta de protección, Dios los había liberado del ejército del faraón, abriendo el mismo mar Rojo en dos para que su pueblo pasara sin sufrir daño. Y con respecto a la queja de falta de la presencia de Dios para con su pueblo, ellos habían visto su gloria en la ardiente columna de fuego y de nube que los guiaba de día y de noche. Todos los días era visible ante ellos la presencia de Dios en medio de su pueblo. Su incredulidad es increíble. Es desafiante y es nefasta. Cuando ellos agregan, vamos otra vez a nuestro texto de estudio en el versículo 3, 17:3. Cuando ellos agregan en la acusación del versículo 3, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos? Ojo con eso. Ellos están poniendo en duda la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios promete un Salvador que sería un descendiente de la mujer, que sería un descendiente de Abraham y que vendría de la tribu de Judá, según Génesis 41. Esto quiere decir que no solo estaban poniendo en duda la provisión, la protección y la presencia de Dios para con su pueblo, sino que estaban poniendo en duda la misma palabra de Dios, que había prometido un Salvador para que la humanidad fuera salvada por medio de ese descendiente. Terrible, ¿no? Con todo esto en mente, preguntemos, realmente preguntemos en nuestro corazón, ¿qué merece este pueblo? ¿Qué merece este pueblo quejumbroso, murmurador, cruel, rebelde y pecador, al responder con tanta maldad, después de haber recibido de parte de Dios tanta misericordia y provisión? ¿Qué merece? Juicio, castigo. El juicio de Dios sin piedad merece este pueblo. Pero ¿cómo reacciona Dios ante tan grande pecado del pueblo? Esto nos lleva al tercer punto de nuestro sermón, que tiene como título o como nombre la respuesta de Dios. Versículos 5 y 6 de nuestro texto de estudio en Éxodo 17. Versículos 5 y 6 dice así: Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Como lo vimos en el punto número 2, esta vez el pueblo, en esta cuarta queja, el pueblo había llevado a juicio a Dios. Esa fue la parte característica de esta cuarta queja. Iniciaron un procedimiento legal contra él. ¿Qué vemos ahora en estos dos versículos? Primero que todo, Dios le ordena a Moisés que se coloque delante del pueblo como el juez de Israel, que sostiene en su mano la vara del juicio. El pueblo entendía bien el símbolo de la vara en la mano de Moisés. Ellos mismos habían visto con sus propios ojos cuando se abrió el río Nilo
cuando se abrió el Mar Rojo y cuando en el río Nilo con la vara golpeó y el río en una de las plagas y se convirtió en sangre. Era la vara del juicio, con que Dios traía juicio a los egipcios. Esta vara era un símbolo de autoridad y a la vez era el instrumento con el cual Dios traía sus juicios. Entonces, ¿qué juicio vendría si Moisés levantaba ahora la vara en contra de ellos? Preguntémonos. Eso era lo que esos hombres, ese pueblo se estaba preguntando en ese momento. Cuando vieron a Moisés con la vara del juicio en sus manos. Dios también dijo en el versículo 5, toma contigo de los ancianos de Israel. En el Antiguo Testamento, los ancianos de Israel eran los encargados de juzgar los asuntos difíciles. Por tanto, cuando Moisés los reunió, estaba formando una corte de jueces y testigos. Se estaba llevando a cabo todos los requerimientos para un juicio. Nada estaba quedando por fuera. Y como en todo juicio, solo faltaba una cosa: la sentencia al culpable. El pueblo, sabiendo la gravedad de su pecado, solo esperaba que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Estaban totalmente ya aterrorizados ante esa escena. Pero sucede algo extraordinario, inimaginable, impensable. Dios le dijo a Moisés en el versículo 6, he aquí, ¿qué dice el texto? Yo estaré, está hablando Dios, dice, yo Dios estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña. En el Antiguo Testamento, Dios no estaba delante de los hombres estaban delante de Dios. En Deuteronomio, los litigantes, o sea, las personas que defendían una causa ante un tribunal, los litigantes de un caso legal eran citados a estar parados delante del Señor. Pero, como lo dice Deuteronomio 19:17, escúchalo. Dice, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Pero en nuestro texto de estudio encontramos la única ocasión, la única vez en toda la Biblia donde Dios está delante de los hombres. Es en este momento donde Dios le iba a enseñar a este pueblo duro de corazón el camino que había determinado para que el hombre pudiera ser salvo. Como dice el pastor Sugel Michelén, Dios estaba accediendo a la demanda de ser llevado a juicio, pero no en el tribunal de ellos, sino en su propio tribunal. Versículo 6, y continuamos hasta el final. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, Dios decide colocarse sobre la roca en el monte Horeb. Dios recibirá todo el castigo que merecía el pueblo por su rebelión. El pueblo merece morir por su rebeldía e incredulidad, pero Dios decide recibir todo el peso del castigo que merecía el pueblo para salvarlos, siendo satisfecha su justicia. El pueblo, en vez de recibir todo el juicio de Dios por su pecado, recibe la gracia y la misericordia. Amén. Edmund Clooney escribe, Dios
El juez soporta el juicio. Él recibe el golpe que la rebelión del pueblo merece. Su justicia debe satisfacerse. Si el pueblo de Dios ha de ser perdonado, él debe sufrir su castigo. Y sigue diciendo Clooney, la redención de Dios de su pueblo rebelde debe ser más que un acto de liberación. Debe ser un acto de amor expiatorio. El pueblo neciamente había dicho en el versículo 7, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Sí, el Señor estaba entre ellos, pero de una forma en la que nunca hubieran podido ni siquiera imaginar. Una forma en la que solo el Dios de gracia puede responder. Allí estaba Dios, nuestro Dios, el Dios de gracia y misericordia, parado sobre la roca. No solo estaba allí con ellos, sino que ahora estaba en el lugar que a ellos le correspondía, soportando todo el juicio que ellos merecían por su pecado. Es por eso que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, vio que era Dios en la persona de Jesucristo quien estaba sobre la roca. Fue Cristo quien fue golpeado con la vara de la justicia de Dios en lugar del pueblo incrédulo y rebelde. Vamos a Primera de Corintios, a nuestras Biblias, a Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 4, donde leeremos esta verdad. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 10, los primeros 4 versículos. Dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. La roca era Cristo, donde se prefiguraba cómo iba a ser herido en el Calvario. Y el agua que salió de la roca prefiguraba al Espíritu Santo que fue dado a los creyentes después de que Jesús fuera crucificado y glorificado. Leamos esto en Juan capítulo 7, Evangelio de Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ojo con esto dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Escribió el pastor Sugel Michelén: Cristo es esa roca bendita en la cual podemos refugiarnos y de cuyas aguas podemos beber y saciar nuestra sed para siempre. Esa es la gran historia que se revela a través de todas las historias de la Biblia. El ser humano pecó contra Dios y se rebeló contra su autoridad. Pero en vez de dejarnos en esa terrible condición, el Dios de toda gracia estableció un plan de salvación que hiciera posible el perdón de pecadores culpables sin pasar por alto su justicia. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Y como dice Gálatas 4:4, en el tiempo que Dios había determinado que sucediera, lo que apuntaba a este evento se hizo realidad. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como dice Romanos 8:32. En la cruz del Calvario, el Hijo de Dios tomó el lugar de los que Él representaba y sufrió toda la ira del Padre por los pecados de su pueblo. Por su muerte sustitutiva, Él se convierte para nosotros en una corriente de agua viva, que es exactamente lo que dice Juan capítulo 4, versículo 14. Si quieres, acompáñame para que lo leamos juntos. Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Un predicador escocés del siglo XVIII llamado William McQueen escribió: el agua fluyó abundantemente cuando la roca fue golpeada. La corriente milagrosa no se extinguía, aunque cientos de miles de personas y su ganado bebieron de ella. Tampoco las áreas secas del desierto pudieron terminar con la abundante humedad. Así de inextinguible es la plenitud de Jesucristo, de donde todo tipo de hombres, judíos, gentiles, bárbaros, escitas, esclavos y libres, pueden recibir todo tipo de bendiciones. Ustedes no están restringidos en él, oh hijos de los hombres. Este río de Dios, lleno de agua, no puede secarse ni extinguirse, sin importar cuán abundantemente tomemos de sus refrescantes corrientes. Fin de la cita. El Señor Jesucristo es nuestra roca. Amén. Y ahora tenemos en él lo que pusieron en duda los israelitas. Como creyentes, tenemos de él su provisión, tenemos su protección y disfrutamos de su presencia continua en todo momento. Él se lo dejó a sus discípulos y apóstoles para que lo dejaran en sus palabras. Mateo 28:20, yo estoy con ustedes, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Llegamos a las aplicaciones de nuestro sermón. Cuando meditamos en un texto como estos, cuando meditamos en su gracia y misericordia para con nosotros, cuando meditamos en su inconmensurable amor para hombres pecadores, que éramos iguales, ojo, nosotros, tú y yo éramos iguales que ese pueblo rebelde. Ellos no eran peores que nosotros. Nosotros éramos iguales que ellos. Cuando meditamos en su sacrificio sustitutivo, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario recibiendo la ira de Dios que nosotros merecíamos. Cuando meditamos en el costo que tuvo que llevarse a cabo por nuestra salvación, la sangre preciosa del Hijo de Dios encarnado. Solo hay una respuesta, solo hay una. Rendición absoluta. Señor, quiero vivir para ti. Solo hay una respuesta del verdadero creyente. Quiero vivir para ti, Señor. Ayúdame a vivir para tu gloria. Ayúdame a que sea un testimonio viviente ante mi familia, ante las personas con las cuales trabajo, que comparta el evangelio a cuanta persona coloques enfrente mío. Quiero obedecerte, quiero glorificarte en todo lo que hagas, quiero vivir en santidad.
Quiero que en cada día mi obediencia en agradecimiento sea de olor fragante ante ti, amado Dios. En agradecimiento a tanto amor, misericordia y gracia para con nosotros. Que hoy, mis hermanos, nuestro corazón se derrame en adoración y agradecimiento ante tan insondable y majestuosa obra de gracia para pecadores que éramos iguales a ese pueblo rebelde del pueblo de Israel. Y nuestra segunda aplicación, la prueba, siempre revelará en qué o en quién estamos realmente confiando. Las pruebas llegan y llegarán, son inevitables. El pueblo de Israel, a pesar de ver milagros grandes, poderosos, de los milagros más grandes que narra la Escritura, los vieron ellos con sus propios ojos. Dudaron de la protección, provisión y presencia de Dios. Y nosotros, tú y yo, ¿en quién estamos confiando realmente? Podemos tener muy buena teología, asistir constantemente a la iglesia y aún así vivir como si Dios no estuviera con nosotros. ¿Qué revela nuestra reacción cuando vienen los momentos difíciles y las pruebas en nuestra vida? ¿Somos de los que levantamos el puño contra Dios en queja silenciosa? ¿O somos los que se postran en humildad pidiéndole a Dios su ayuda? El sufrimiento y las quejas siempre serán dolorosas. Eso es inevitable, somos humanos. Pero la diferencia es la respuesta del creyente y la confianza que tenemos en Él, sabiendo que en todo, aún en esa prueba, Dios la usará para su propósito. Que tú seas formado al carácter de su Hijo. Ese es nuestro grande, misericordioso y sublime Señor, nuestro Dios. Postrémonos ante el Señor en agradecimiento, en oración, y démosle gracia. Un domingo más, un nuevo día del Señor, al contemplar, al deleitarnos en su gracia inmerecida para con nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por darnos el deleite de estudiar este pasaje y ver cómo toda la Escritura, Señor, se cumple en Cristo, su persona, su obra. Gracias porque aquí, Señor, hemos podido ver de una manera majestuosa tu gracia, misericordia y amor para con nosotros. Pecadores, Señor, igual que el pueblo de Israel, pero que por tu gracia nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y tuyos en esta vida y por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por darnos una iglesia local donde congregarnos y deleitarnos en el estudio de las palabras de vida eterna que nuestra alma necesita. Para ti, Señor, solo para ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.